Sí, llegó el momento que usted espera, porque vamos a rockear de alguna manera con los casos judiciales que están dando vuelta en la actualidad con un amigo de la casa. Polera negra, sábado y domingo, terno y corbata, como abogado de Ciudadano Inteligente, de lunes a viernes. Con ustedes, el más rockero de los rockeros, el señor Mauricio Daza, en Cadena Nacional. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, profesor? Excelente, aquí estamos, una semana más. Una semana más. Todo bien, listos ahí para... ¿Listos para rockear? Para la pelea durante la semana, como corresponde. Tenemos varios temas para el día de hoy. Abogado Daza, yo quisiera partir, antes de entrarle a las polémicas declaraciones del ministro de Justicia cuando planteó que los jueces eran de izquierda en este país, que le parecía impropio. Estaría muy bueno que le diéramos una vuelta, por ejemplo, a cómo se eligen los jueces, si hay espacio para clientelismo, amiguismo, para instalar a los magistrados, ¿no? Podemos hablar de eso. Pero antes le quiero preguntar por lo que conocimos en el día de hoy. La declaración del ex gerente de SQM, el señor Patricio Contese, en donde mandó al frente a Marco Enríquez, que pensábamos que ya había zafado, no había muchas pruebas, él mismo había planteado que había abierto sus cuentas y que no habían encontrado absolutamente nada, y hoy habla de un trato extendido en el tiempo entre Contese y Marco Enríquez. Era él el que le solicitaba las platas y son más de 400 millones en 4 o 5 años. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué puede salir de ahí? Bueno, hay que recordar que Patricio Contese era el gerente general de SQM y persona de confianza de Julio Ponce Lerú. De hecho, según muchos, esta persona fue colocada ahí básicamente para proteger a Ponce, y que en el caso que estallase todo esto no se llegase a quien es el verdadero manipulador de todo esto, ¿no? Bueno, el punto es el siguiente. Acá Patricio Contese dio una declaración porque está en un contexto de negociación con el Ministerio Público para ver si es que puede llegar a algún acuerdo. Para poder llegar a algún acuerdo, lo que se le exige es que él colabore con la investigación. Tiene que entregar algo. Entrega algo. Y parece que aquí entregó, a mi juicio, al más débil a esta altura. Entregó a Marco Enrique Ominami. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, mire, ¿sabe qué? Acá lo que ocurría era que venía el señor Enrique Ominami a mi oficina, él me pedía dinero para financiamiento ilegal de SQM a su campaña, e incluso al partido PRO, y esto lo hacía a través de facturas que giraba un tercero. Estas facturas eran por servicios que nunca se habían realizado. Entonces se pagaba a Cristian Barner, que era una persona vinculada con esa campaña, esa factura, y esos dineros al final terminaban a la campaña. ¿Qué es lo importante? Son 36 de la facturas, para que quede claro el dato. 36 facturas, 420 y algo millones de pesos. Pero ¿cuál es el tema de la declaración? Porque hasta este momento, ¿qué es lo que decía Marco Enrique? Decía, no, yo no tengo idea. Estas son facturas que emitió una empresa, una persona que yo conozco, pero que yo no tengo ningún nexo, y estas platas fueron a parar a la empresa del señor Barner, ¿no? Y no fueron a parar a mi campaña. Claro, eso se cae completamente con la declaración de Contese, que él mismo reconoce haber negociado y pactado con Marco Enrique estos pagos directamente. Y eso obviamente lo deja a una situación muy compleja, porque además se suma una querella al Servicio de Impuestos Internos. Que eso da luz verde de alguna manera. Le da luz verde. Entonces lo más probable es que si esto avanza como se prevé, estemos con Marco Enrique formalizado, con cautelares y quizás acusado. Delito tributario es la figura, ¿no? Claro, es facilitar documentos o facturas ideológicamente falsas. O sea, que él gestiona la obtención de estos documentos falsos para que sean emitidos y después pagados. Lo más increíble es que Barner, como toda esta empresa, Penta, SQM, lo que hacía era incorporar estas facturas en su contabilidad y además descontaban impuestos. Ese es el tema. O sea, era coima, entre comillas, o financiamiento ilegal, según el caso, con factura. Entonces, que es bastante insólito. ¿Y por qué dice, abogado Daza, que es como pegarle al más débil, es como quitarle un dulce a un niño a entregar a Marco Enríquez en el día de hoy? Porque tenemos otros casos también sobre los cuales el señor Contese no se ha manifestado, ¿no? Hablábamos fuera de aire sobre el caso de Jorge Pizarro, Fulvio Rossi, etc., etc. Bueno, hay que recordar que SQM finalmente financió prácticamente todo el espectro político. Eso involucra que hay imputaciones de financiamiento ilegal desde la campaña de Michelle Bachelet hasta alguna factura por ahí de la primera campaña de Sebastián Piñera, pasando por personeros políticos de todos los sectores, o sea, desde la UDI, Jovino Novoa, Fulvio Rossi, Jorge Pizarro, el diputado León de la ADC, etcétera, un largo etcétera. Entonces, en ese contexto, claro, parece bastante conveniente para Contese hoy día
básicamente entregar a una persona que está fuera del ruedo político con proyecciones. Marco Enrique sacó una votación bastante pobre en las últimas elecciones y su carrera política, por lo menos como candidato presidencial, va a la baja, ¿no? El PRO tampoco sacó un número de un porcentaje de votación ni número de parlamentarios suficiente para poder subsistir. De hecho, se tuvo que fusionar. Entonces, pegarle hoy día al más débil políticamente para poder obtener una ventaja procesal parece que era lo más conveniente. A mí me habría gustado que se investigara a quienes todavía siguen roncando en el ámbito político, ¿no? O sea, que hubiera entregado a más personas, digamos, o que hubiera hablado de los vínculos y quienes le pedían plata, no tan solo en el caso de Marco Enrique, sino en el resto de las personas que están imputadas. Es que lo que pasa es que en general, para que sea considerada una colaboración sustancial, es necesario no solamente que se declare por parte de un imputado. Es relevante, a mi juicio fundamental, que lo que él diga sea veraz, completo y útil. Entonces eso es lo que falta acá. Y yo no creo que la declaración de Patricio Contese sea completa, ni útil tampoco, porque creo que a través de otros mecanismos también se podría haber llegado a la misma conclusión. ¿Sabes cuál es el problema de todo esto finalmente? El problema es que el Ministerio Público no tiene ninguna voluntad de investigar de verdad qué es lo que pasó con la red de corrupción vinculada a SQM que se ha imputado en todos estos casos. Porque si investiga de verdad, finalmente van a caer personeros de todos los sectores políticos y personas, además, que están hoy día en importantes cargos tanto en el Estado como en las cúpulas partidistas. Entonces, acá no se investiga, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Nosotros siempre nos comparamos con la OCDE. Pero ni siquiera comparémonos con la OCDE, comparémonos con Perú, comparémonos con Brasil, incluso ahora último con Argentina, donde el Ministerio Público no tiene ningún temor de cumplir con su labor, caiga quien caiga. Se investiga, se esclarece la verdad de todo lo sucedido y después de aquello se definen o se descartan responsabilidades criminales. ¿Quién es el pez más gordo que tiene que caer? Para cerrar este tema y ir a los dichos del ministro de Justicia. El gran intocable de nuestro país, Julio Ponce Lerú, a quien nunca lo han investigado de verdad y creo que en Chile no están las condiciones hoy día para que eso ocurra. Ahí está Mauricio Daza en la franja de Daza, señoras y señores. Aquí roqueamos con la justicia, con los casos que están candentes en el foco público. Vamos a uno que está tremendamente candente y para el cual usted tiene preparado acá una suerte de clase. Primero, quiero su perspectiva, antes de que me explique cómo funciona la orgánica de la elección de los magistrados. ¿Los jueces son de izquierda en Chile? Bueno, eso es lo que dijo el ministro Hernán Larraín, ¿no? De que gran parte de los jueces son de izquierda. La verdad que esa es una declaración bastante temeraria. Es como decir que gran parte de la población es de izquierda o de derecha o que es apolítica. La verdad que los jueces no son personas que vengan de Júpiter, son ciudadanos comunes y corrientes. Y si uno trae una muestra global de magistrados, de jueces, obviamente van a haber personas que son de derecha, de izquierda, y yo creo que la mayoría, igual que todas las personas que nos están viendo, la ciudadanía, son más bien apolíticos, o sea, no adscriben ni ven la realidad desde un punto de vista político partidista, sino se ve la realidad de una forma que es mucho más natural, mucho más cuerda, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Que esa visión, insisto, político-partidista, andar con los lentes de derecha e izquierda para todos lados, eso es distorsionar la realidad. A ver, abogado Daza, entonces veamos la factibilidad técnica, cómo ocurre en la orgánica, si es que esto sería posible. Claro, que el nombramiento de los jueces respondieran a cierta sensibilidad política dependiendo de quién esté en el turno, en el gobierno, en las entidades responsables de nombrar a los magistrados. Claro, ¿cuál es la idea? La idea es explicar un poco cómo se nombran los jueces, porque si son todos de izquierda, entonces hay algo que ocurre en el nombramiento. Tal cual. A ver, vamos a hablar acerca de los jueces. Mira, lo primero que hay que decir que para ser juez en Chile se tienen que cumplir más requisitos que para ser ministro de Justicia, sin duda, por ejemplo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para poder ser juez? Bueno, tienes que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos son más o menos estandarizados. Hay que ser chileno, hay que ser abogado, hay que cumplir con ciertas antigüedades para promociones y ascensos, para acceder a ciertos cargos. Hay que tener menos de 75 años en Chile. Tú puedes ser juez solamente hasta los 75, pero igual que notario. Y los jueces de la Corte Suprema, de repente uno pensaba que estaban muertos mientras escuchaban a las personas. Uno los veía durmiendo en esa silla con unos respaldos de este volado. Antes, entre nosotros, uno iba a la Corte Suprema a alegar y de repente estaban todos los caballeros así con unas mantitas. Estaban durmiendo. No sabía
ellos. No, yo creo que estaban concentrados porque la verdad que los fallos dan cuenta que por lo menos prestaban atención. Bueno, se concentran con los ojos cerrados. Muy bien, interesante. Hay veces que hay que hacerlo. Bueno, está bien. Pero mira, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que ir primero a un lugar que se llama la Academia Judicial. Ya. La Academia Judicial es una institución que está vinculada al Poder Judicial y que básicamente lo que hace es generar cursos de formación. Ajá. Fíjate, son 2 llamados al año y tú no llegas y entras. No es que yo llegue y diga, oiga, yo soy abogado chileno, soy mayor de edad y tengo mis papeles, quiero entrar. No, hay una postulación para que te acepten. Y ahí tú tienes que hacer un curso de conocimiento y además un curso psicolaboral. ¿Hay que ir recomendado por alguien, por ejemplo, para llegar a la academia? No. Porque es un verdadero concurso que se asigna un conjunto de puntajes. Entonces, es bastante objetivo y ahí hay un primer sedazo que es bien importante. Si tú apruebas, porque tienes que aprobarlo, hay mucha gente que rechaza. Entonces, es el primer corte. Este es el primer corte. La Academia que Judicial. En el fondo, la Academia Judicial. Ya. Ahora, por ejemplo, se llama a un cargo de juez. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La Corte de Apelaciones de cada lugar llama a un concurso. Perfecto. Ya. Entonces, tú vas al concurso y el concurso, lo que tienes que hacer es presentar tus papeles. ¿Ya? Y ahí también, de nuevo, hay una posición de antecedentes. En esa posición de antecedentes se llenan una terna. Perfecto. Perdón, para que vayamos. Las personas que participan de este concurso para ir a una corte particular, ¿ya pasaron por acá? Sí. Uno de los requisitos es que hayas aprobado la Academia Judicial. Perfecto. Si no, no puede. Y ya, para entrar a la Academia Judicial, hay también una suerte de concurso, postulaciones. Bien, en la Corte de Apelaciones sale una terna. ¿Verdad? 3 candidatos. Ahora, aquí es donde la cosa se empieza a poner más o menos rara. ¿No? ¿Y por qué se pone rara? Porque esa terna va al gobierno de turno. ¿Ya? Y el gobierno de turno lo que hace es que de esos 3 candidatos elige uno. Pero te fijas que acá hay un concurso, hubo posición de antecedentes, acá en la Academia Judicial tuviste que concursar y competir. Objetividad total hasta este momento, hay mayor objetividad uno tiene acá. la impresión. Claro. O sea, siempre han existido algunos concursos donde las Cortes de Apelación han sido cuestionadas, pero en general no, porque hay parámetros que son objetivos. Ya es discrecional. Pero acá, de estos 3, el gobierno elige al que quiere. A su antojo. ¿Quién lo elige en particular o quiénes participan de esa elección? ¿Es una mesa en que varios discuten? ¿Es el presidente? ¿Es el ministro de Justicia? ¿Quién elige? Se supone que es el presidente. Se supone. Pero la verdad es que en la práctica esto lo hace el ministro de Justicia. Ahora, tú dirás, oye, acá lo que hacen es hacer una suerte de comité técnico, empiezan a analizar los currículos. Esa era mi duda. Nada. No se hace aquello. El señor Hernán Larraín, que tanto reclama, va a tener la posibilidad de poder elegir jueces a su arbitrio en la práctica. A nombre del presidente de la República. En rigor, esta es una facultad del presidente. Claro. Pero en la práctica la ejerce el ministro de Justicia. Perfecto. Y aquí sí que entonces empiezan todos los problemas. ¿Por qué? Porque empiezan los lobbies. Esto es una caja negra. ¿Cómo el gobierno decide de la terna? Nadie sabe a ciencia cierta. Entonces tiene cierta lógica los dichos del ministro, porque si tomamos en cuenta que desde el año 90, salvo la laguna de Sebastián Piñera 1, digamos, fue todo concerta, fue todo concertación, es muy probable que ese ministro que tenía que definir a los de las ternas optara por uno de casa o que tiene una sensibilidad más cercana a lo que el gobierno quiere para el país. En 28 años, solamente 4 años la derecha, entre comillas, ha logrado estar acá. Bueno, y ahora un año más con 4 años más, ¿no? Entonces damos por cierto lo que dice, o una sospecha fundada. Claro, pero lo que pasa es que no es tan así, porque para llegar a la terna no es un tema de designación meramente política. No es como el Tribunal Constitucional, por ejemplo. Para ser ministro del Tribunal Constitucional, aunque suene raro, tú tienes que contar con menos requisitos y menos antecedentes que para ser un juez de un juzgado civil, ponte tú, de, no sé, Talca, Castro, de donde sea. Increíble. Ahora, de hecho, los ministros del Tribunal Constitucional están cuoteados, como dijimos en los capítulos anteriores. Entonces hay personas que la verdad que no pasarían este proceso. De hecho, hay personas que no han pasado este proceso. Claro. En concreto. Y están sentados y están hoy día como ministro del Tribunal Constitucional. Es una cosa increíble. Entonces, lo que te digo es que finalmente acá existe algún control. Entonces, es difícil que se pueda de alguna manera decir, mire, ¿sabes qué? Eligieron a puros militantes. No. Porque además, te insisto, en general,
las personas en su vida diaria, si nosotros tomamos a la generalidad de la población, no son personas que estén politizadas en el sentido que adscriban de manera ciega y completa a un solo partido, a un solo sector político. Perfecto. Hay tendencia y qué sé yo, pero el punto también es que los jueces, cuando ellos fallan y tienen que decidir las materias, obviamente están sujetos a controles. Porque cualquier fallo, por ejemplo, de un juez va a ser revisado por la Corte de Apelaciones y eventualmente por la Corte Suprema. Entonces son muchos ojos los que están ahí. Perfecto. Ahora, ¿eso significa que nuestra justicia es una maravilla y funciona perfecto? Sin duda que no. Hay mucho para mejorar. ¿Eso significa que todos los jueces son excepcionales y una maravilla? No. Obviamente hay jueces que son pésimos, eso es evidente. Pero no porque sean de izquierda o de derecha, sino porque pueden ser muy malos o no hacen su trabajo de manera adecuada, igual que lo que ocurre en todas partes. Sin embargo, hay que decir y ser justo, esa no es la mayoría. Y aun cuando fallan en contra uno de repente dice, bueno, por lo menos hicieron la pega y hacen resoluciones fundadas. Entonces, ese es el contexto de así lo que funciona. dice el ministro. Sí. Fantástico. Ahora, claro, si uno le cree al señor Larraín, si realmente cree eso, porque ¿qué es lo que dijo Larraín? Dijo, bueno, entonces como son puros tipos de izquierda, vamos a netear. Claro, bueno, o sea, oye, ahí se puso más fea la cosa. Se puso feo. Eso puede haber molestado bastante a los jueces, ¿no? ¿Cuánto puede molestar una declaración como esta? Yo escuché al señor Milton Juica de la Corte Suprema que no se refirió en buenos términos al ministro, le pareció impropio el comentario. Es que lo que pasa es que por eso es increíble que una persona del mundo político esté criticando esto cuando el problema en la designación está acá. Acá está la caja negra, acá donde uno nunca sabe, acá donde se genera el lobby, acá donde viene el tráfico de influencia. Acá es muy difícil porque son muchos procesos de concurso, es más difícil hacerlo. Pero la caja negra está acá. Entonces, si uno le cree al señor Larraín que él quiere mejorar esto, entonces obviamente eso es incompatible con decir vamos a netear. Porque eso significaría que ahora a todos estos requisitos que están en la ley se suma uno que no está en la ley y que se ha explicitado, que es el de derecha. Claro. Entonces, si usted está en la terna y usted no es de derecha, entonces tiene menos probabilidad o ninguna probabilidad de que lo nombren. Interesante. Y eso es grave y eso entonces es lo que se ha criticado. Acá lo que corresponde, a mi juicio, es hacer algo que hacen todos los países. Es decir, ¿sabe qué? ¿Qué hacen? Esto se acaba. Gobierno para afuera. ¿Por qué el gobierno de turno tiene que andar eligiendo jueces? Chao, fuera. Obviamente, y menos de la forma que se les antoje. Acá lo que corresponde, no solamente tampoco las Cortes de Apelaciones, porque siempre se dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí puede haber una suerte como de amiguismo al interior de las Cortes, qué sé yo, aunque no se da mucho, pero igual. ¿Y que pase de acá directo? No, tiene que haber acá algún comité, un comité como existe en muchos lugares de personas ad hoc que hagan un análisis de los antecedentes y en un proceso que sea transparente y competitivo se defina cuál es el nombre de la persona que va a ocupar ese cargo. Perfecto. Queda tremendamente claro. Nos quedan muy pocos minutos, abogado Daza, para darle vuelta a otro tema que también estuvo rondando en la actualidad política hace algún tiempo, que tiene que ver con la performance del ex y polémico ministro Jaime Campos, que en algún minuto el órgano contralor dijo, no, pues señor Campos, ¿cómo es esto que me quiere nombrar 100 nuevos notarios? A ver, ¿cómo es eso lo de los notarios? Porque para mí es como una institución en sepia, ¿no? Sí, decimonónica. ¿Cómo no va a haber otra forma de certificar los actos administrativos en nuestro país? A ver, los notarios lo que hacen es básicamente ser ministros de fe pública. Claro. Entonces ellos llegan y garantizan o certifican, entre comillas, que un documento fue otorgado en una cierta fecha por determinadas personas y llevan determinados registros. Listo. Eso, ahora, ese es un cargo público y en Chile es un cargo respecto al cual existe un verdadero monopolio legal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, tú para ser notario... Lo 7 minutos, 7 minutos, 7 vamos, minutos, listo. Vamos. A ver, 7 minutos. Lo mismo, es un poco lo mismo. Lo que se hace es que las cortes llaman a un concurso, ¿verdad? En ese concurso participan las personas que cumplan con un determinado conjunto de requisitos. Como por ejemplo ser hijo de notario, ¿no? Sí. Ser pariente. ¿No? Ser pariente, claro. Bueno, a ver, hay un curso de formación que tienen que cumplir los notarios, que también es hecho por la academia. Y ese es un requisito. Ahora, en el concurso, ¿qué es lo que ocurre? Hay oposición de antecedentes y existe un informe que se hacen a partir de análisis psicolaborales y además un test de competencia y se establece una nómina. Esa nómina, que viene, digamos, con los números, los lugares, uno, dos, tres, cuatro, se manda a la Corte y la Corte de Apelaciones entonces manda una terna. Otra vez y esa terna, adivinen quién resuelve la terna. ¡No! ¡El gobierno! Ahora,
Para ser justo, vamos a poner a este caballero, Sí, claro. que debe ser el ministro de Justicia más impresentable de los últimos, qué sé yo, 40 años. Qué personaje, ¿no? Es un personaje este señor. Ahora, Sí. ¿qué es lo que ocurre? Mira, esto es más extraño. A ver. Porque la Corte de Apelaciones recibe una nómina Sí. con los puntajes. Ajá. Y elige una terna, pero no tiene que elegir a los 3 primeros. De hecho, puede elegir al número 58. Perfecto, aunque tenga De más hecho- bajo puntaje que los que lo anteceden, ¿no? Pero por supuesto, de hecho les cuento que hubo una persona que era el jefe de gabinete del ministro de Agricultura Ya. del gobierno de Michelle Bachelet, Ajá. que estaba postulando para notario en San Fernando. Y esta persona, notario de Pirque. Y esta persona quedó como número 59 de 91. ¿Ya? Y quedó en la terna. No le puedo Y lo creer. nombraron. ¿Y tú sabes cuál es el puntaje que recibió esta persona en el examen psicolaboral? Sí, sí, ¿cuál? 0. ¡Cero! ¡Cero! ¡Se sacó un cero! Se sacó un 0 y lo nombran, oye, queda en la terna y lo nombran. Ahora, el Contralor, en este sentido hay que reconocer, si hay un funcionario que ha demostrado tener un compromiso con la ley y con su labor, ha sido el Contralor Jorge Bermúdez. Jorge Bermúdez llegó y dijo, ¿sabe qué? Esto es impresentable, se cae la designación del notario de Pirque. Perfecto. Y tuvieron que llamar a otro concurso. Ahora, Ajá. ¿qué es lo que ocurre acá? Acá ocurre que se da, yo diría, 2 abusos que son relevantes. El primero, julio del año pasado, cuando quedan algunos meses del término Sí. del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que hace el ministro Campos? Dice, oye, ¿sabes qué? Ya hay casi 400 notarios. Necesitamos 101 notarios más. Claro. Así de la nada. Sí, pues. Y bueno, hagamos 101 notarias más y empecemos el proceso. Proceso que, como pueden ver, termina con el gobierno y el ministro Exactamente, Campos claro. designando a Claro. los notarios. Juez y parte en Ahora, este caso. obviamente, mira, Y al fue final... este mismo señor el que dijo, no, pues ministro. Jorge Bermúdez dijo, oiga, ¿sabe qué? Para el escándalo, o sea, usted no puede hacer esta cuestión a tonta y a loca, y además se estaba haciendo 8 meses antes que terminara el gobierno, y además en ese momento era más o menos predecible de que podía ganar la coalición de derecha, o sea, que iban a estar afuera. Le apuesto que yo le voy Ahora- a dar un nombre y a usted le van a saltar los tapones, A abogado ver. Daza. ¿Quién es Luis Toledo? Ah, Luis Toledo. ¿Cómo lo picaneo, Daza? Luis ¿Cómo lo Toledo. picaneo? Luis Toledo es esta persona. Luis Toledo es fiscal del Ministerio Público. Fue fiscal regional de O'Higgins. Ya, Cuando se estaba investigando 2 personas que ustedes ya conocen bien. claro. Sebastián Dávalos, con su clásico aro, Claro. y doña Natalia Compañón. Claro. A él le tocó empezar la investigación. ¿Y tú sabes lo que hizo durante los largos meses en que él estuvo a cargo de la investigación respecto de estas 2 personas? ¿Qué hizo? Absolutamente nada. ¿Usted puede certificar aquello, abogado Bueno, Daza? absolutamente nada relevante. No lo formalizó, no levantó cargos respecto a ninguna de estas personas. De hecho, tuvo que llegar Emiliano Arias, que es el fiscal que reemplaza Sí. a Luis Toledo. Toledo, y ahí empezó a moverse la causa. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Fíjate, enero del año 2017, ahora sí, notaría de San Fernando, Luis Toledo, que está a cargo de la unidad de drogas al interior del Ministerio Público, Fiscalía Nacional, ¿Ya? postula Ajá. y queda en la terna. ¿Ya? Y en marzo, este señor, Jaime Campos, manda a la Contraloría el decreto con el nombramiento del notario de San Fernando. Luis Toledo. ¡No! Era un señor de apellido Rego. ¿Ya? Lo manda el día 2 de marzo. Pero algo pasó entre el 2 y el 6 de marzo que Jaime Campos retira el decreto de Orrego y ¿Lo cambia? nombra a Toledo. Ahora, ¿ustedes saben cuál fue la explicación que dio? ¿Cuál? La explicación que dio es que recibí órdenes de mis superiores. ¿Ustedes saben cuál es el único superior legalmente de Jaime Campos? La presidenta Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. ¿Qué mapa se armó, Daza? Eso. Y bueno, al final, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, obviamente no alcanza el Contralor, yo creo que de manera bastante sabia. Demoró un poco la aceptación del decreto y eso dio tiempo para que la nueva administración, Hernán Larraín, dijera, ¿sabe qué? No, señores, esto se perdió Hernán Larraín, esto no va y retiramos la postulación de Toledo. Ahora, lo increíble es que Luis Toledo, que es una persona que con todo este procedimiento finalmente puso en tela de juicio la credibilidad de la institución en la cual él trabaja, que es el Ministerio Público, de manera grave, poniendo su interés particular por sobre el interés general de la Fiscalía, Claro. renuncia o lo renuncian en la práctica, Claro. inviabilizan su designación como notario y vuelve al Ministerio Público como si nada. No. Le hacen hasta una cena de desagravio. Los fiscales regionales, impresentables. Bueno, esto obviamente se da, ¿por qué? De nuevo, porque el gobierno
tiene la facultad de designar a su arbitrio jueces y notarios. Y eso en una democracia en forma no procede, sobre todo cuando uno observa que en la práctica muchos de estos cargos lo que son pagos de naturaleza política, especialmente en las notarías. Un notario gana en Santiago aproximadamente entre 60 a 100 millones de pesos mensuales. ¡Solo por firmar! Solo por firmar, si es que en la zona oriente. Ahora depende de la notaría. Un conservador de bienes raíces, el conservador de bienes raíces de Santiago, no, sí, eso es otra gana cosa. 180 millones de pesos mensuales. Estos cargos duran hasta los 75 años y en la práctica son inamovibles. De eso estamos hablando cuando hablamos de notarios, conservadores y archiveros. Este sistema de designación ha sido objeto de proyectos de ley mandados en el primer gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Sebastián Piñera, el segundo gobierno de Michelle Bachelet y, bueno, se ha dicho que se quiere cambiar de nuevo. Claro. ¿Se ha cambiado alguna vez? Obvio que no. Y va a ser muy difícil porque es cosa de ver la red de parientes y amigos que están metidos en las notarías de Chile. ¡Ponme la de Rage Against the Machine! ¡Ponme la de Rage Against the Machine! Estamos despidiendo, señoras y señores, la franja de Daza.